Amén, mis hermanos. Hoy continuamos con el libro de Romanos, capítulo 8. Amén. Ya vamos avanzando. Y recordando que el libro de Romanos es realmente donde está revelado todo lo que es el poder del Evangelio y la salvación que se nos ha concedido a través de él. Amén. Vemos desde un principio cómo Saulo ha venido desarrollando el tema de la salvación, empezando por revelarnos el juicio de Dios que va a venir, Romanos 8, que va a venir sobre la humanidad, amén, donde juzgará a los que viven en la ley y los que viven sin ley y los que han vivido sin la ley. Y asimismo viene hablándonos de cómo todos los hombres somos hallados pecadores delante de Dios y que nadie puede justificarse delante de Dios por las obras, amén, sino que todos estamos necesitados de la gracia del Mesías para que entonces en la justicia de la fe el Padre nos pueda justificar y nos dé entrada a esta gracia, amén. Y tenemos también como Saulo toma la vida de Abraham como ejemplo de que la justificación de Dios para salvación de los hombres es a través de la fe y no a través de la ley, amén, de las obras de la ley, sino que es por fe, como Abraham fue bendecido desde antes de hacer cualquier cosa, amén, todas las promesas que el Padre le dio. Y después entonces viene a traernos el paralelo entre el primer Adán y el postrer Adán, que es Jesús el Mesías, y cómo a través del primer Adán recibimos la condenación y la muerte, y el pecado tomó poder sobre nosotros, amén, y cómo a través de la justicia de Yeshua, de la gracia de Yeshua, entonces recibimos la vida y el perdón y la reconciliación, amén. Y luego nos habló del bautismo, como el verdadero creyente, aquel que ha recibido la gracia de Yeshua el Mesías, debe morir en la muerte de Yeshua el Mesías a través del bautismo, para que entonces pueda ser liberado del poder del pecado y entonces pueda levantarse para una nueva vida, libre del poder del pecado y por ende de la ley y de la muerte, amén. Y luego en el capítulo 7 nos habla de el dilema que hay o la lucha que hay dentro de todo el hombre natural que conoce la voluntad de Dios, que conoce el mandamiento de Dios y que en su mente se deleita en servir a Dios, pero que ve en su cuerpo otra ley en los miembros que lo lleva a pecar, que lo lleva a hacer, que queriendo hacer lo bueno no puede, sino que se siente obligado por sus miembros a hacer lo que no quiere, amén. Y termina el capítulo 7, que es donde vamos a conectar, diciendo él, terminando la lucha esta que hay dentro del hombre natural que tiene conocimiento de Dios, que tiene conocimiento de la Torah de Dios, del mandamiento de Dios, y de la lucha que se le crea, a tal punto que Saulo nos revela que lo que era para vida, porque la Torah fue dada para vida, no para muerte, amén. Y aquello que fue dado para vida, entonces al hombre se le convierte, se le va para muerte por la debilidad de la carne, amén. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, despierta en nuestra carne, en nuestros miembros, las pasiones y los vicios, y entonces nos lleva cautivo ¿a qué? A pecar, a hacer lo que no debemos hacer, amén. Y entonces hablando él de esa condición de ese hombre en esa lucha, dice en el capítulo 7, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Pregunta él. Y él mismo responde, ¿verdad? Gracias sean dadas a Elohim por Yeshua el Mesías, nuestro Adón, o nuestro Señor nuestro. Así pues yo mismo sirvo con la mente
a la Torá de Elohim, a la ley de Dios, pero con la carne a la Torá del pecado, a la ley del pecado. Amén. Y explicamos el sábado pasado que esto se refería a esa lucha que había en el hombre natural, amén, que quiere hacer la voluntad de Dios, pero que encuentra que en su mismo cuerpo hay otra ley que le causa tropiezo, amén. Pero también vamos a verlo hoy, esta misma liberación y este mismo servicio que el hombre espiritual hace a Dios, amén. Vamos a entender cómo es que siendo ya libres por la gracia y por el bautismo, cómo de todas maneras terminamos sirviendo con nuestro espíritu a Dios, pero con nuestro cuerpo al pecado y a la muerte, porque claramente Saulo lo va a explicar, amén. Así que no lo voy a explicar todavía, sino que cuando llegue el momento lo vamos a poder ver cómo es que un creyente que vive en el espíritu, en su cuerpo sirve al pecado y a la muerte, amén. Dice Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua el Mesías. Amén. Claramente no hay, para aquel que está en Yeshua ya no hay juicio. Y si no hay juicio, no hay condenación. Amén. ¿Y por qué no hay condenación? Porque ya pasó por el proceso de perdón, de reconciliación, de liberación, y ahora ha sido puesto en una condición de reconciliación con Dios y está en paz con el Padre, amén. Por lo tanto no hay nada que lo acuse, amén. Ahora, para el que está ¿quién? En Yeshua el Mesías, o sea, aquel que realmente ha entrado a la fe, ha entrado a la gracia, ha entrado a la comunión con el Padre a través de todo el proceso que el libro de Romanos que Saulo nos viene mostrando, de cómo es el proceso de liberación y salvación para el creyente, amén. Entonces, todo el que ha creído y ha seguido todo el proceso que Dios le ha demandado, entonces ahora está en Yeshua el Mesías, está guardado en él, amén. Y asimismo, entonces, al estar en esa condición, no hay condenación para esa persona, amén. Ya lo que se hizo quedó borrado atrás, ya no cuenta, lo que cuenta es lo que hagamos de aquí en adelante, amén. No hay condenación en este momento. Pero recuerde que la vida continúa y la fe hay que vivirla y hay que permanecer en la fe y hay que cumplir los propósitos y lo que Dios ha determinado para el creyente, que no es quedarse estancado ahí en ese estado de libertad, sino que ahora la libertad va a tener que usarla para perfeccionarse y para santificarse cada día más. Dice, ahora, ¿por qué es que no hay condenación? Dice Saulo, porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua el Mesías te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, la ley significa aquello que Dios estableció para aquellos que creen, es que reciban ¿qué? Vida, y que tengan vida, y que esto se hace a través de haber sido libertado de la ley que nos condenaba, de la ley que nos sometía al pecado y a la muerte. Estamos hablando de la ley que establece que si el hombre transgrede el mandamiento, que si el hombre peca, entonces claramente la paga del pecado es ¿qué? La muerte, amén. Entonces la ley del Espíritu de vida que el creyente recibe en Yeshua el Mesías, lo ha podido recibir es porque Dios lo ha librado a través de la fe y a través de todo el proceso de la salvación de la ley del pecado y de la muerte, amén. Y luego dice, porque lo que no pudo hacer, versículo 3, hacer la Torá, la ley, ya que era débil por causa de la carne, lo hizo Elohim, lo hizo Dios. O sea, lo que la ley no pudo hacer conmigo, recuerde que la ley es santa, justa y buena. La ley es espiritual. Pero yo no puedo, la persona que está en la carne, en su estado natural, no puede vivirla porque la ley está por encima de lo que él puede hacer, de lo que él puede dar. Por lo tanto, entonces, dice que
Dios, para ayudarnos y que nosotros pudiéramos realmente cumplir la ley, cumplir la exigencia de la ley, el mandamiento de la ley, entonces envía ¿a quién? A Jesús el Mesías, para que a través de él entonces nosotros vamos a ser puestos en una condición en que ahora podemos realmente cumplir la exigencia de la Torá. Amén. Dice, porque lo que no pudo hacer la Torá, ya que era débil por causa de la carne, o sea, ¿quién era débil? El hombre, el creyente, el que no era creyente, ¿verdad? El hombre natural. Porque dijimos que la ley despertaba las pasiones de la carne y entonces el hombre terminaba ¿qué? Pecando por su debilidad. Lo que no pudo hacer la ley, porque era débil por la causa de la carne, lo hizo Elohim enviando a su propio Hijo en semejanza de nuestra carne pecaminosa. O sea, Dios tuvo que enviar a Jesús el Mesías para que tomando esta misma semejanza de carne, de cuerpo, encarnándose como un hombre, entonces Él venciera al pecado y por ende a la muerte, y entonces a través de Él, de esa justicia que Él vivió, de esa obediencia que Él tuvo para con el Padre, entonces Dios derramó esa gracia, nos la abrió para todo aquel que cree. Amén. Entonces Dios a través de Él dice que, y por el pecado condenó al pecado en la carne. Ahora, ¿qué significa esto de que el Padre a través de Jesús el Mesías, de haberse encarnado como hombre, Dios condenó al pecado en la carne? Porque la Escritura dice que el Padre cargó sobre Él todos nuestros pecados. Por eso es que esta carne y esta sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Jesús ascendió a los cielos no en el mismo cuerpo, carne y sangre que tenía cuando estaba en medio del pueblo, sino que Dios le dio un nuevo cuerpo. Por eso es que la Escritura habla que cuando venga Jesús el Mesías, todos los de la fe recibirán un nuevo cuerpo, no más esta carne y esta sangre. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el pecado fue condenado ¿a qué? A esta carne. Esta carne tiene que ser destruida. Amén. Esta carne no volverá a levantarse. Amén. Dice, para que la exigencia de la Torá fuera cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál era la exigencia de la Torá? Pues que se debe obedecer, se debe cumplir. Amén. Para que el hombre tenga vida y tenga bendición. Pero claramente el hombre no podía vivirla en su estado carnal y natural. Por eso Dios envió a su Hijo para que entonces ahora el hombre, siendo liberado por la fe de todas estas cosas que lo ataban y que lo esclavizaban, entonces ahora, por medio de la gracia de Jesús el Mesías, ahora es puesto en una condición en donde va a poder realmente vivir conforme a la Torá de Dios, a la instrucción de Dios. Amén. Ahora, cuando hablamos, es bueno aclarar, cuando hablamos de la ley de Dios o de la Torá, no estamos hablando específicamente de la Torá de Moisés. Amén. Recuerde que la Torá de Moisés fue dada para el primer pacto. Todo lo que un israelita tenía que hacer en el primer pacto era ¿qué? Cumplir al pie de la letra todo lo que la ley o la Torá especificaba. Ni le podía quitar, ni le podía añadir. Pero ¿qué pasa ahora con el creyente? ¿Por qué leyes que va a vivir ahora? ¿Qué pasó con la ley de Moisés, que era la base del primer pacto? Pues viene a ser parte de la instrucción de toda la Torá que ahora tenemos, que no es solamente la Torá de Moisés, sino que se añade la Torá de los profetas, se añade la enseñanza de Jesús el Mesías, se añade la enseñanza de los discípulos, y ahora todos tenemos que toda la Escritura que fue inspirada por Dios viene a ser para nuestra instrucción, para que entonces el Hijo de Dios pueda ser instruido en justicia, para que podamos realmente ser hijos de Dios.
Amén. Ahora, recuerden, cuando hablamos de la ley de Dios, no hablamos exclusivamente de la Torá de Moisés. La Torá de Moisés ha venido a ser parte de toda la instrucción que el creyente debe conocer y entender, por medio de la cual conocemos la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Elohim. Amén. Ahora dice, para que la exigencia de la Torá fuera cumplida en nosotros, hablando de él como creyente, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí empieza entonces a traer el tema de que cómo se determina quién es quién. Amén. ¿Un creyente puede andar en la carne? No. Un creyente tiene que andar ¿en dónde? En el Espíritu. Porque todo el proceso de salvación no es para que siga viviendo en la carne. Todo el proceso que Dios ha hecho de nuestra salvación es para que ahora vivamos en el Espíritu, para que vivamos una vida espiritual, para que podamos entonces, como dice Saulo en el capítulo 3 de Romanos, dice, entonces ahora por medio de la fe invalidamos la Torá, que responde él, de ninguna manera, sino que al contrario, ¿la qué? La confirmamos. Amén. Porque ahora entonces realmente vamos a poder hacer todo lo bueno y todo el bien que Dios nos manda hacer. Y también como dice en otra parte, dice, lo que fue para vida entonces vino a ser para muerte para mí. No así, sino que fue por nuestra desobediencia, por nuestra culpa. Amén. Pero la Torá de Dios fue dada para vida y no para muerte. Y dice ahora, porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu en las cosas del Espíritu. Y aquí se determina en qué estado se encuentra cada persona. No podemos juzgarnos unos a otros. Yo no puedo saber en qué cada uno de ustedes ocupa su mente, ni ustedes pueden saber en qué ocupo yo mi mente. Eso es solamente algo que está entre el Padre y cada uno de nosotros. Por eso es que no podemos juzgarnos, porque en realidad uno no conoce el corazón de nadie ni los pensamientos de nadie. Amén. Dios sabe en qué ocupa usted su vida y su mente y sus pensamientos y su corazón todos los días de su vida. En qué piensa, en qué se preocupa, en qué se afana, cuál es la dirección de sus pensamientos. Y ahí entonces Dios no necesita que nadie lo acuse a nadie, porque Dios mismo, que dijo Jesús el Mesías, que no tenía necesidad de que nadie le dijera nada de nadie, porque Él conocía el corazón de los hombres. Dios no necesita que yo le diga nada de nadie, ni que nadie le diga nada de mí, porque el Padre sabe que somos cada uno de nosotros delante de Él. Amén. Así que esto es individual, esto no es pasar mirando la viga del ojo ajeno, o la paja del ojo ajeno, sino que cada quien cuide de su propia ¿qué? Vida. Amén. Y toda esta escritura es para instrucción, para que nosotros no erremos el camino, para que en vez de estar mirando al vecino o al prójimo, nos estemos mirando primeramente ¿qué? A nosotros mismos. Amén. Y ahora la pregunta sería, ¿qué es vivir en el Espíritu? Con la mente puesta en el Espíritu. ¿Y qué es vivir con la mente puesta en la carne? Si tomamos la gente que está en el mundo que no es creyente, que no ha pasado por todo este proceso de salvación y liberación, ¿qué diferencia hay entre cómo viven ellos y vive alguien que dice que es creyente y que ha pasado por este proceso? ¿En qué se ve la diferencia? ¿En cómo se ve la diferencia? Porque si no entendemos eso, entonces ¿cómo vamos a discernir qué es estar en la carne y qué es estar en el Espíritu? ¿En qué nos preocupamos antes nosotros de pasar por este proceso? ¿Cuál era nuestro afán, nuestra preocupación, nuestros pensamientos, nuestra motivación de la vida? Deténgase un momentito, por un momento, y piense, antes de usted ser creyente, antes de usted entender bien la salvación y la liberación que ha recibido, ¿qué hacía usted? ¿Y qué hace ahora? Amén. ¿Y qué hace los vecinos que no son creyentes? ¿Y cuál es la diferencia entre mi vecino y yo?
Porque para muchos la diferencia en la fe es el hecho de que, es que mi vecino no va a la iglesia, yo voy a la iglesia. Eso no es vivir en el Espíritu. Hasta el enemigo viene a la iglesia. Amén. Y es el primero que llega, dicen por ahí algunos. Amén. Entonces, claramente, la diferencia está más allá de los rituales. Amén. Está más allá de si yo no celebro esto o no celebro aquello. Porque eso es solamente la parte ceremonial, la parte ritual. Y Jesús corrigió a los fariseos. Amén. Que les decía, ustedes, hablando de lo ceremonial, ustedes diezman el eneldo, el comino, ¿verdad? Pero olvidan lo más importante de la ley, que era ¿qué? La justicia, la misericordia y el amor. Entonces, claramente nuestra diferencia con el que no es de la fe es que no solamente cumplimos ciertos rituales, es nuestro pensamiento. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Quién las conoce? Sí, ¿cuáles son las obras de la carne? Vamos a Gálatas 5 y allí las estudiamos para que usted tenga una idea de en qué ocupa la mente el que no es creyente, el que está en la carne. Amén. Dice el 19, Gálatas 5, 19. Dice: y evidentes son las obras de la carne, las cuales son ¿qué? Fornicación. ¿En qué piensa el hombre cuando no teme a Dios? Pues a ver a cuánta mujer conquista por ahí y con cuánta puede acostarse. Amén. Sea soltera o sea casada. Estábamos piropeando todo el tiempo a ver dónde pescábamos algo. Amén. Porque eso es lo que piensa el hombre, a ver cómo pesca el pescadito por ahí. Amén. A ver cómo tira la carnada. Y en eso se lo pasa. Amén. Y cómo la ballena. Amén. O realmente, o cómo le buscamos la debilidad a la jovencita o a la mujer. Amén. Entonces el hombre estaba maquinando solamente cómo satisfacer su deseo. Amén. Luego dice, porque evidentes son las obras de la carne, las cuales son fornicación, impureza. Amén. No tenemos cuidado de qué es puro, qué es impuro delante de Dios. Amén. Y estamos entonces confundiendo lo puro con lo impuro, lo profano con lo santo. Luego dice lascivia, todo lo que tiene que ver con la cuestión de sexo, la pornografía y todas estas cosas que hoy día tristemente se están viendo con los niños. Amén. Las redes se han convertido en un nido de todo este tipo de cosas. Jóvenes, tanto hombres como mujeres, que salen mostrando lo que Dios le ha dado. Amén. Provocando, incitando tanto al hombre como a la mujer. Todo esto está parte de lo que el hombre se lo pasa. Amén. A ver cómo ganamos fama, a ver cómo ganamos a ver cuántos likes nos dan o cuántas cosas. Entonces estamos afanados solamente buscando aquello que satisface nuestro ego. Amén. Luego dice que la lascivia, la idolatría. Amén. La hechicería. Hay gente que vive esclava de consultar a estas cosas. Amén. La hechicería no solamente la usan para ver la buena suerte o cómo le va a ir o la ayuda para el trabajo, o un montón de cosas que ocurren, sino también a ver cómo le hacemos mal a los demás. Amén. Y entonces todo esto se está tramando en todo esto, y usted camina por la calle y usted encuentra ahí, se lee la palma de la mano. Por toda parte hay letreritos que te incitan a ver si te conoce la suerte. Amén. Y no falta el incauto que cree en eso y cae en eso. Amén. Quiero decir algo de la idolatría, que el Señor me ha estado inquietando a meditar. La santería es parte de la idolatría y hechicería. Amén.
Hay un mandamiento en la Torá que dice no consultar a los muertos. Consultar a los muertos es pecado de muerte. Amén. Todo hechicero, toda persona que consultaba a los muertos era reo de muerte por la Torá, por la ley. Ahora, ¿cómo se interpreta el hecho de que una persona le va a pedir a un santo? ¿El santo está vivo o está muerto? Está muerto. Algunos dicen, no, pero está vivo espiritualmente. Sí, pero está durmiendo hasta que venga el Mesías. Así que está muerto. Amén. Y lo que una persona está haciendo por medio de recurrir a un santo, en realidad es consultando a un muerto. Y aún más, está obrando peor, porque dice la Escritura, leímos esta mañana en 1 Timoteo, creo que fue con el hermano Otoniel, el capítulo 2, versículo 5, que dice que porque hay un solo Elohim y un solo ¿qué? Mediador entre Dios y los hombres. Si yo consulto a un santo, ¿en qué lugar estoy poniendo al único mediador? Entonces estoy levantando a otro mediador, que en realidad no puede mediar porque está muerto. Ahora, ¿por qué puedo recurrir a Yeshua el Mesías? Porque está vivo. Porque el Señor, el Padre, lo levantó de entre los muertos. Todo el que consulta a otro, o que pone intercesor a otro que no sea aquel que vive y reina a la diestra del Padre, está cometiendo el pecado de consultar a los muertos. Amén. Algunos dicen, no, pero es que la madre de Yeshua, Miriam, la Virgen, también ascendió. Bueno, eso es algo que no está en la Escritura. Eso es algo que se ha dicho. Amén. Nosotros nos regimos por lo que está aquí, por lo que está escrito. Amén. Por lo que se nos reveló a través de aquellos siervos que Dios levantó para revelarnos las cosas. Entonces, allá cada quien lo que quiera creer. Entonces, todo eso son cosas de qué. Todas esas cosas que se inventan para torcer y tergiversar el mandamiento de Dios, es que cuestión de qué, de la carne, de los hombres que hacen mandamientos y tradiciones que lo que hacen es desviar al hombre de la verdadera fe. El único que puede intermediar delante del Padre se llama Yeshua de Nazaret, el Mesías de Israel. Amén. No hay otro por medio del cual podemos venir al Padre. No importa cuán bien vivió. El único que murió por nosotros y el único que el Padre ha levantado a los muertos se llama Yeshua de Nazaret. Amén. Luego dice que hechicería, hostilidades, amén, entre unos y otros, contiendas, celos, amén. Siempre estamos, la mente le ronda al hombre natural, envidiando lo que otro tiene, queriendo lo que otro tiene, amén, y a ver cómo le quita lo que tiene. Y toda la mente está trabajando en cómo, en pos de satisfacer su propio ¿qué? Pasión, su propio deseo, su propia avaricia y codicia y ambición. Y por eso explota al hombre, al ser humano, y por eso le paga menos de lo que debe pagarle, y le exige más de lo que debe exigirle, todo pensando que, porque la carne solamente piensa en cómo manipular, amén, a cómo yo gano, tengo más ganancia, pero sin dar lo que es justo. Luego dice hostilidades, contiendas, celos, enojos. Hay personas que por todo está enojada y todo el tiempo está maldiciendo y renegando. Amén. Hasta el día que están bien sanos también, hasta ese día también reniegan. Amén. Dice disensiones, herejías. Hablando de herejías, la santería es una blasfemia. El recurrir a un santo es blasfemia, porque está reemplazando al Hijo de Dios por un hombre a quien Él salvó, a que por la gracia de Él fue salvo. Amén. Luego dice que envidias, borracheras. Bueno, esto sí era toda la semana están pensando en el fin de semana. Amén. A ver qué excusas inventábamos para celebrar. Que el cumpleaños de fulano, de sutano, cualquier ocasión, todo se piensa que llegó el viernes. Hasta por la radio todos los días te dicen, ya viene el viernes. Amén.
y viene y el hombre está pensando toda la semana a ver cómo trabaja para lo que se va a gastar el viernes, el sábado y el domingo. Amén. Ir a la discoteca y todas estas cosas. Amén. Dice, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como antes dije, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, pero aparte de eso también está las injusticias. El hombre que por avaricia, que por codicia, que por ambición es injusto, que roba, que engaña, que defrauda. Todo eso es parte de la carne. Hoy en día hay una epidemia de cómo los vivos quieren vivir de a ver de quién se deja, de a ver de quién engañan. Amén. Y el hombre solamente está maquinando cómo vivir bien sin tener que trabajar, como dice por ahí la canción. Amén. Sino que siempre están buscando a ver cómo le quitan al que se deja lo poco que tiene. Amén. Y en eso mantiene la mente. Hay quienes mantienen esclavos de su apariencia, de su vestir, esclavos de las marcas, y el mundo va atrapando al ser humano en todo eso. Amén. Todo el sistema del mundo, que es desarrollar manera de cómo sacarte tu dinero, tu plata, y que tú se hagas esclavo de todas estas cosas. Amén. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el hombre que vive en el espíritu y el que vive en la carne? ¿Qué hace? ¿Cómo es vivir en el espíritu? Amén. Vamos ahí mismo, Gálatas, donde está, para que veamos en lo que es la obra del fruto del espíritu, entender un poco, aunque Pedro no lo dice bien claramente. Amén. ¿Qué dice la escritura en cuanto a qué debe hacer el creyente? Dice, añadir a vuestra fe, ¿qué? Virtud. ¿Y a la virtud qué? Conocimiento. Entonces, ¿en qué tengo que ocuparme? En ser mejor cada día para Dios, en limpiarme y liberarme de todos aquellos pensamientos e ideas que me llevan solamente a pensar en mí y en la carne y en cómo satisfacer los deseos de mi carne. Por eso dice la escritura que despojémonos del viejo ¿qué? Del viejo hombre que está viciado con toda malicia y pecado y maldad. Quiere decir que aunque Dios nos liberó del poder del pecado, todo lo que yo aprendí en el mundo aún está aquí. Todo lo que hacíamos antes. Cada persona es diferente. Cada persona desarrolló una vida en el mundo diferente a la mía. Cada uno de ustedes tenía sus propias debilidades, o teníamos nuestras propias debilidades, nuestros propios pensamientos y afanes y preocupaciones. Y todo eso que aprendimos en el mundo y en la vida aún está en esta mente. Y no crea que no quiere volverse a levantar, no quiere volverse a preocuparnos. Amén. Y a pensar en que, oiga, pero ¿y qué? ¿Y te vas a quedar así solamente? Mientras el mundo avanza. Amén. Pero el que está en el espíritu está pensando en cómo mejorar para Dios, cómo mejorar espiritualmente. Añadir conocimiento es que entender cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios realmente quiere, cómo yo puedo servir mejor a Dios cada día, cómo puedo ser un mejor instrumento de Dios, cómo puedo hacer el bien a mi prójimo cada día mejor. Amén. Y está, luego del conocimiento que hay que añadir, dominio propio. Ahora que el Señor me dice, eso no es bueno, eso no te ayuda, entonces ¿qué tengo que empezar a hacer? Aprender a dominarme, a no dejarme manejar por la pasión y por el deseo. Y al final dice Pedro, y después dice que al dominio propio paciencia o perseverancia, y a la perseverancia piedad, que es todo lo que tiene que ver con lo ceremonial, lo ritual, la práctica de hacer la misericordia, la bondad, la benignidad a otros, y al final hasta que llego al amor. Y dice que si nos ocupamos en estas cosas, dice, no estaremos ociosos ni sin fruto. Y todo aquel que no hace esto, dice, ha olvidado el perdón de sus pecados, y claramente pues lo que va es camino a la muerte. Amén. Entonces, Dios, aquí no vamos a estar pendiente de nadie, de qué hace o qué no hace. La Escritura nos enseña, la Escritura nos revela, estudiamos para exhortarnos, para animarnos, y que cada quien vaya entendiendo qué es lo que Dios demanda de nosotros, pero nadie va a ser policía de nadie. Amén. Eso de estar detrás de la gente
mirando qué hace, qué no hace, eso no es tarea nuestra. Cada quien se le debe instruir y cada quien verá qué hace con la instrucción. Pero Dios, que conoce los corazones, los pensamientos de cada uno de nosotros, sabrá en qué estamos nosotros poniendo nuestra mente y nuestro corazón. Si en el espíritu o en la carne. Amén. Luego dice que el 6 dice, porque la manera de pensar de la carne es que todo el que pone su mente en la carne y en las cosas de la carne y del mundo y de los placeres, de los deleites de esta vida, va camino ¿a dónde? A la muerte. Amén. Pero la manera de pensar del Espíritu es que es vida y es paz. Porque en la medida que nosotros nos acercamos más a la voluntad de Dios y caminamos más conforme a la voluntad de Dios, entonces claramente nos vamos llenando más de esa vida que Dios no, y vamos asegurando más la vida que el Padre nos ha dado. Amén. Porque la manera de pensar, versículo 7, de la carne es que no solamente es camino de muerte, sino que es camino de muerte porque es enemistad contra Elohim. El Señor nos dice por aquí y la carne dice por aquí. Y todo el que va por la carne no va en dirección. Y hay mucha gente que, tristemente, que Dios nos guarde y nos libre de estar confundidos. Porque podemos llegar a creer que estamos caminando en el Espíritu cuando en realidad estamos caminando en la carne. No estamos caminando en el Espíritu de Dios, sino en el Espíritu de la carne. Y decimos, no, que estamos en el Espíritu, pero en el Espíritu de la carne. Y no en el Espíritu de Dios. Amén. Y que el Señor nos ayude en esto, porque en realidad esto es una tarea que cada uno de nosotros tiene que aprender a discernir. ¿Qué es lo que realmente Dios demanda de mí? ¿Qué es lo que realmente el Padre requiere de nosotros? Y poner nuestra mente en eso. Amén. Dice, porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Elohim, pues no se sujeta a la Torah de Elohim o a la ley de Dios, porque tampoco puede. O sea, la carne no puede someterse a Dios. Amén. Porque la carne es enemistad de Dios. Recuerde que la carne lo que busca es su propio placer, su propia satisfacción. Amén. Y uno muy fácilmente, aun cuando Dios nos ha libertado y nos ha puesto en esa condición de libertad, si uno no toma el consejo del Padre y de buscar cada día poner la mente en el Espíritu, la carne va a empezar a socavarnos poco a poco. Y el mundo ayuda en eso. Porque todo lo que usted oye en la televisión, las redes sociales, la música y todas estas cosas, mis hermanos, la carne va tomando fuerza. Hasta que sin darnos cuenta, nos vamos yendo por el camino que no debemos. Amén. Así que cada quien debe valorar lo que hemos recibido. Y esto más que todo es para los creyentes, no para los que están en el mundo natural, porque ellos aún no están puestos en esa libertad. Pero para aquel que ha pasado por el camino, por el proceso de la salvación, este es lo que el Padre demanda. Como hablaba a Saulo en Romanos 6, dice que así como presentamos antes nuestros miembros para la injusticia y para la maldad, ¿ahora qué? Presentemos estos miembros para la piedad, para el amor, para la justicia y para la verdad. Amén. Luego dice el 8, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Amén. No importa cuántas alabanzas uno cante y cuántas veces vaya a la congregación, si realmente nuestro caminar no es conforme a la voluntad de Dios, no es más que, como dice el profeta Isaías, este pueblo de labios ¿qué? Me honra, pero su mente está ¿qué? Y su corazón están lejos de mí. Amén. Y eso no lo dijeron por decirlo, sino que eso en realidad sí. Hay mucha gente que aprende a disfrazarse de religión. Y la vida espiritual no es una vida de religión, sino una vida de práctica, de piedad, de obediencia, de mandamiento. Amén. No solamente misterio, porque en la fe hay misterio y hay práctica. Amén. El misterio es aquello que no podemos comprender completamente. Y aún hay misterios. Saulo lo dijo, ¿verdad? Os digo un misterio, no todos dormiremos.
sino que vendrá el día en que unos serán transformados y otros serán ¿qué? Despertados, resurrectos. Amén. Y hay cosas que uno no puede entender completamente, porque son parte del misterio. Amén. ¿Cómo obra Dios? Eso es un misterio. Pero hay una parte que es para nosotros. Por eso dice la Torá de Moisés, dice que lo revelado de Dios es para los hombres y lo oculto de Dios es para Dios. Amén. Nosotros tenemos que caminar en lo que es práctico, en lo que la Escritura nos permite y el Espíritu nos permite ¿qué? Entender y comprender. Y lo que no entendemos y no comprendemos, pues hay que dejarlo quieto ahí. Amén. ¿Para qué gastar la mente en eso cuando en realidad Dios lo va a revelar cuando quiera revelarlo? Amén. Pero lo que es para nosotros, sí es bueno que pongamos atención y dediquemos tiempo a entender esto y a vivirlo. No solamente a entenderlo, sino a ponerlo por práctica. Amén. Dice el 9, pero vosotros no estáis en la carne. Está hablándole Saulo a aquellos que son verdaderamente ¿qué? Creyentes, aquellos que realmente están viviendo en el Espíritu. Dice, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Elohim vive en vosotros. Y esto es lo que hace la diferencia entre el que va a vivir en el Espíritu y el que va a vivir en la carne. Si realmente todo el proceso de liberación lo hizo con fe genuina, claramente, es porque él quiere acercarse a Elohim, quiere acercarse al Padre, quiere vivir haciendo la voluntad del Padre, y por lo tanto entonces Dios le concede en esa fe su Espíritu, y es el Espíritu de él el que nos va a ayudar a seguir este camino de superación, de perfección y santificación. Pero el que vino con una fe fingida, claramente no va a poder avanzar, porque la carne lo va a volver a ¿qué? A atraer, porque su fe no era genuina. Y en esto es bien difícil saber quién vino con fe genuina y quién vino con fe fingida. Hay mucha gente que está dentro de las congregaciones con fe fingida, como hay muchos también que están con fe genuina. Pero como dice la Escritura, los frutos lo irán demostrando. Pero no es para nosotros estar juzgando, mire, ese ya fructificó. Cuidado, que hay gente que se disfraza de frutos. Amén. Entonces dice que, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Elohim vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, este no es de él. Y aquí vamos a aclarar algo que aclaramos esta mañana. ¿Cuál es la diferencia entre el Espíritu de Elohim, el Espíritu de Dios, y el Espíritu del Mesías? El Espíritu del Mesías hace referencia, dice que si alguno tiene el Espíritu del Mesías, este no es de él. ¿Qué significa tener el Espíritu del Mesías? Pues el Espíritu del Mesías lo tiene todo verdadero creyente, todo genuino creyente tiene el Espíritu del Mesías, porque ¿cuál era el Espíritu del Mesías? Pues amar a Dios, querer hacer la voluntad de Dios. Su pensamiento, su disposición era hacer ¿qué? Lo que Dios le ordenó hacer. Entonces todo el que tiene esa disposición, ese deseo, ese anhelo de querer agradar a Dios, de querer obedecer a Dios, entonces tiene el Espíritu ¿de qué? De Mesías, porque ese era el Espíritu del Mesías. Y si una persona no tiene ese espíritu de querer obedecer a Dios, de querer servir al Padre, de querer avanzar agradando al Padre, entonces realmente no tiene el Espíritu del Mesías. Ahora, si nosotros tenemos el Espíritu del Mesías, esa disposición, esa voluntad, entonces Dios nos va a conceder su Espíritu para que nos dé la fuerza y el poder para poder vivir conforme vivió el Mesías. Porque ¿cuál es la meta? Saulo nos lo dice más adelante en el capítulo 10 o 8 creo, cuando dice de que para que busquemos ser hechos cada día conforme ¿qué? A la imagen de nuestro Señor. O sea, nuestra meta es, Él es nuestra imagen, Él es nuestro espejo que tenemos que cada día avanzar hacia Él. Y solo vamos a poder hacerlo si tenemos el Espíritu del Mesías. Si el Espíritu del Mesías está en nosotros, entonces realmente el Espíritu de Dios nos va a ayudar para que lleguemos a esa meta. Amén. Pero no hay que confundir el Espíritu del Mesías con el Espíritu de Elohim, o el Espíritu de Dios. Amén. Luego dice, pero si el Mesías está en vosotros, o sea, si el Espíritu de Él realmente está en nosotros, si esa voluntad, si ese deseo, si ese anhelo de obedecer a Dios, de servir a Dios, de agradar a Dios, al Padre,
Debe decir, el Mesías está en vosotros, el cuerpo a la verdad está ¿qué? Muerto a causa del pecado, pero el espíritu vivo a causa de la justicia. Y aquí es donde quiero explicar lo que leímos en el capítulo 7, que dice que yo con la mente sirvo a Dios, pero con el cuerpo sirvo ¿qué? Al pecado. ¿Qué es lo que Saulo quiso decir con eso? Pues que simplemente el verdadero creyente en su alma, en su espíritu, sirve a Dios, porque su voluntad es que agradar a Dios, pero en realidad su cuerpo sirve al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ha sido condenado a la muerte, a la destrucción. ¿Por causa de qué? ¿Por qué el pecado, por qué el cuerpo ha sido condenado a la destrucción? Porque Dios condenó al pecado ¿dónde? A la carne, a este cuerpo, y por este cuerpo no podrá levantarse. El día que nosotros fallezcamos, este cuerpo no volverá ¿qué? A levantarse, porque el pecado fue condenado a esta carne. Amén. Por eso Dios tiene que concedernos un ¿qué? Un cuerpo nuevo. Entonces nosotros aún en un cuerpo muerto, pero en espíritu vivo, servimos ¿a quién? A Dios. ¿Entendieron lo que quise decir? Estamos en un cuerpo ¿qué? Muerto. ¿Muerto por qué? Por causa del pecado, porque este cuerpo no puede entrar al reino de los cielos. Pero en un cuerpo muerto estamos ¿qué? Vivos, porque estamos en el espíritu del Mesías, en el espíritu de vida, y servimos a Dios con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra disposición, y aún con este cuerpo muerto le servimos. Amén. Pero en realidad el cuerpo está muerto, porque en la medida que el espíritu vive, esta carne va ¿qué? Va muriendo. Y es un mandamiento de la Torá que está en Corintios, dice: haced morir pues la carne con sus pasiones y deseos, y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, ¿de qué forma entonces yo voy viviendo y voy muriendo al mismo tiempo? En el espíritu voy viviendo en la medida que obedezco, que me perfecciono, que me santifico, pero mi carne va muriendo. Amén. Porque los deseos y las pasiones entonces se van ¿qué? Apagando. Pero para eso entonces tengo que tener ¿qué? Por eso es que la mente tiene que estar puesta en una sola parte. La mente no puede estar puesta en la carne y en el espíritu, porque no se puede. Siempre va a haber una batalla allí. Amén. Para poder hacer morir la carne hay que poner la mente ¿dónde? En el espíritu. Y si quieres poner la mente en la carne, entonces el espíritu se va a ¿qué? Se va a apagar. Y por eso dice la Escritura: no apaguéis ¿qué? El espíritu. ¿Cuándo apagamos el espíritu? Cuando empezamos a poner nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento en las cosas de la carne. Amén. Cuando nos dejamos dominar por la ira, por la rabia, por la venganza, el deseo de venganza, el odio, el resentimiento, todo eso viene ¿qué? De la carne. Amén. Por el deseo de la avaricia y la codicia y todas estas cosas que pueden surgir si nosotros realmente no fortalecemos la vida espiritual. Amén. O las preocupaciones, los afanes. Usted sabe que una preocupación te puede llevar a que una raíz de amargura nazca en nosotros. Y cuando una raíz de amargura nace en nosotros, entonces la incredulidad empieza a florecer. Porque empiezas a dudar. Empiezas a dudar de lo que Dios ha prometido, de lo que Dios nos ha concedido, de las promesas que Dios nos ha hecho. Y una vez que la duda empieza a fortalecerse, es muy fácil uno empiece a ¿qué? A abandonar el camino del Espíritu y de Dios. Amén. Por eso es que hay que batallar con la carne. Esta carne no se le puede dar tregua, porque si le damos tregua a la carne, va a pasar como cuando esos lotes que están vacíos y nadie los limpia. ¿Qué va a pasar? Que aunque nadie siembre mala semilla, la mala semilla nace por sí misma. Amén. Luego dice: pero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo la verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vivo a causa de la justicia. Amén. Entonces, como dicen por ahí, somos muertos vivientes, muertos en la carne, pero vivos en el espíritu. No somos zombies. Amén, no me confunda. Luego dice: y si el espíritu, versículo 11, que levantó de los muertos a Yeshua vive en vosotros,
el que levantó al Mesías de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en vosotros. Entonces, si el Espíritu del Mesías está en nosotros, Dios envía a su Espíritu. Y si Dios envía a su Espíritu, entonces claramente, así como Dios por el Espíritu Santo levantó a Yeshua de entre los muertos, así también levantará a todo aquel en el que mora y ha morado su Espíritu. Amén. Recuerde que está esa conexión entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del Mesías, porque esa es la que tenemos que imitar, esa es la que tenemos que seguir, esa es la que tenemos que anhelar que sea formado en nosotros. Amén. Para que entonces el Espíritu de Dios pueda permanecer en nosotros y hacer la obra en nosotros. Amén. Luego dice el 12: así que entonces, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne. O sea, realmente el creyente debe entender de que todo esto que hemos recibido, no lo hemos recibido gracias a lo que éramos antes. Amén. Sino que lo hemos recibido gracias ¿qué? A la misericordia de Dios y al amor de Dios para con nosotros. A la carne no le debemos nada. Amén. Sino más bien todos los problemas que tenemos los tenemos por causa de ¿qué? De la carne. Todas las guerras que hay entre nosotros, todos los pleitos, todos los conflictos que hay, vienen ¿a qué? A raíz de la misma carne. Amén. Luego dice: porque si vivís conforme a la carne, estáis a punto de morir. Amén. Uno puede resbalar, una persona puede resbalar. Resbalar no significa que estás muerto. Pero si te resbalas y no te levantas y continúas cayendo, entonces claramente vas camino ¿qué? Al Seol. Amén. Puede ser que en un momento, como dice David en el Salmo, por poco resbalan mis pies cuando empecé a ver cómo los malos prosperaban. Y el bueno entonces padece penalidad y sufrimientos. Amén. Hasta que entré a tu santuario, dijo David, y entendí el fin de ellos. Amén. Que no importa cuánto progrese el mundo, cuánto progrese la gente de afuera, que les aproveche, pero en realidad lo que importa es lo que viene después de esta vida. Amén. Y es lo que cada quien debe buscar. Amén. Luego dice 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, estos son hijos de Dios. Todos aquellos donde el Espíritu de Dios mora y va fortaleciendo y va guiando la vida del creyente, entonces ese es ¿qué? Hijo de Elohim. Por eso Juan dice algo muy interesante. Dice: porque el que ha nacido de Dios no peca ni puede pecar, porque la simiente de Elohim permanece en él. Si el Espíritu de Dios está en nosotros y permanece en nosotros, no vamos a resbalar, no vamos a pecar. Amén. Pero si nos apartamos de Dios y del Espíritu de Dios y de hacer la voluntad de Dios, fácilmente podemos resbalar y al final terminamos ¿qué? Pecando. Porque ¿qué es la concupiscencia? La concupiscencia es cómo se genera el pensamiento, el deseo. Cómo uno puede dejarse llevar por un deseo, por una pasión de la carne, y ir alimentándola hasta que coge tanta fuerza que el pecado se hace. Y una vez que el pecado se hace, entonces ya tenemos un problema serio, porque la paga del pecado es la muerte, y entonces caemos bajo ¿qué? Bajo la ley, porque la ley nos condena. Amén. Por eso dice la Escritura que si vivís por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero si vivimos conforme a la carne, entonces caeremos bajo la ley, porque la ley nos condena. Amén. Porque la paga del pecado es la muerte. Luego dice el 15: porque no recibisteis espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibiste el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Amén. En realidad, el verdadero creyente no tiene que temer de volver atrás. Mientras nos enfoquemos en lo que Dios nos pide enfocarnos, no hay que temor de que voy a volver a caer en las garras del pecado y de
y de los vicios y de las pasiones. No. Dios nos dio espíritu para eso. Nos dio espíritu para tener esa alegría, esa confianza, esa certeza de que estamos en Dios y estamos en comunión con Dios. Y mientras caminemos en el espíritu del Mesías, entonces podemos decir, el espíritu mismo nos va a llevar a decir, Abba, Padre. Y cuando vengamos delante del Padre en oración, no tendremos ningún pensamiento que nos condene, porque si nuestro corazón no nos redarguye, entonces realmente tenemos paz para con Elohim, porque no hay cosa más hermosa que uno poder postrarse delante de Dios y saber que no has hecho nada que desagrade a Dios, que no has hecho nada que vaya contra la voluntad de Dios, y puedes venir confiadamente, como dice la Escritura, delante del trono y saber que Dios va a oírte y va a escucharte, porque estás buscando, estás luchando, estás esforzándote por hacer su voluntad, y Él, conforme a su voluntad y a su bendición para cada uno, pues le va a conceder conforme al deseo del corazón de cada persona. Amén. En realidad, un verdadero creyente que vive en el Espíritu, su deseo no son las riquezas, su deseo no es tener mansiones, su deseo no es tener aviones. Un verdadero creyente, un genuino en la fe, su deseo es poder agradar a Dios, poder venir y postrarse delante de Él y darle gracias por todo, aunque no tenga mucho, pero sabe que en Él lo tiene todo, porque al fin es Él el que nos da la vida, el que nos da la salud, el que nos da las capacidades, el que nos da las habilidades, el que nos da las fuerzas. Eso es lo más hermoso de ser creyente, de estar en paz con nuestro Padre, de estar en armonía con Él, saber que no tenemos conciencia de que algo nos redarguya, de que hemos hecho algo malo, o de que estamos caminando mal. Amén. Y en Él los pensamientos se aclaran. Si hay alguna duda, si hay alguna lucha, si hay algo que me está batallando, pues delante de Él vengo para recibir el socorro, la ayuda, el entendimiento de lo que realmente debo ver y lo que no debo ver. Y entonces yo me dice, no mires para allá, y te muestra lo que debes mirar. Y entonces lo que te muestra es mucho más hermoso que lo que el mundo cree que es hermoso. Amén. Eso es lo más hermoso de ser hijo de Dios, de estar en comunión, de tener el Espíritu Santo. Esa paz que solamente siente aquel que realmente está en comunión con Él. Esa confianza de que Dios es nuestro Padre. Y si es nuestro Padre, como dijo el Mesías, ¿a qué padre un hijo le pide un pez y le dará una serpiente? ¿O a qué padre un hijo le pide pan y le da una piedra? Dice, si vosotros como padres sabéis hacer buenas cosas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial hará cosas buenas para vosotros? Esa es la confianza de nuestro Dios, que si estamos en paz con Él y en amor en Él y en armonía con Él, realmente cualquier cosa que necesitemos, en Él tenemos confianza. Amén. Entonces por eso que dice la Escritura, a la carne no le debemos nada, sino problemas y luchas y batallas, pero a Dios le debemos todo, porque al fin y al cabo todo lo que tenga de aquí para adelante será en Él y por Él. Amén. Y recuerde, el verdadero creyente no está pensando en las cosas, en las riquezas del mundo y en la fama del mundo y en la gloria del mundo, porque esas cosas para él son vanas, cuando realmente hemos entendido que es lo más importante. Amén. Por eso es mantener la diferencia entre la mente de la carne y el espíritu. Es eso, que la gente se afana en el mundo por las riquezas, por la gloria, por la vanidad, por el poder, pero el que pone la mente en el espíritu está buscando otro poder, el poder de cómo servir, de cómo agradar, de pedirle a Dios que nos dé dones para poder hacer el bien. Amén. De poder servir a su pueblo y de poder mantener una buena conciencia delante de Él y de los hombres. Amén. Dice el 16. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim. Usted en su Biblia dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Hay una gran diferencia entre de que el Espíritu dé testimonio a nuestro espíritu y de que el Espíritu dé testimonio con nuestro espíritu. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia? Esto quiere decir que el Espíritu le testifica al creyente de que es hijo de Dios.
Pero el creyente no tiene conciencia en sí mismo si eso no es hijo de Dios. Cuando dice que el Espíritu da testimonio junto con mi Espíritu, ¿qué significa? Que por una parte el Espíritu de Dios me da testimonio y por otra parte mi propio Espíritu da testimonio. ¿Por qué? Por la vida que estoy viviendo. Cómo veo, cómo Dios ha venido transformando mi vida. Cómo yo estoy viviendo ahora. ¿Qué es lo que estoy anhelando ahora? Entonces mi propio Espíritu da testimonio de que soy hijo de Dios. Porque yo veo cómo el Espíritu de Dios, cómo Dios me va guiando y cómo mi Espíritu va respondiendo. Entonces no solamente es el testimonio del Espíritu de Dios, sino que también mi propio Espíritu da testimonio de que realmente soy hijo de Dios. Porque puedo ver en mi propia vida cómo mi vida va cambiando, cómo mi vida se va transformando, cómo mi vida se va renovando a tal punto y transformando a tal punto que hoy día soy lejos de lo que era antes. Amén. Entonces, la ley dice algo muy interesante. Dice que por el testimonio de uno solo no se puede juzgar nada. Para que haya juicio tiene que haber ¿qué? 2 o 3 testigos. Yeshua dice, si yo mismo me glorifico, mi gloria nada es. Pero el que me glorifica es ¿quién? El Padre. Y el testimonio de 2 vale. Amén. Asimismo, si el Espíritu de Dios solamente dice algo, o si mi Espíritu solamente dijo, es que yo soy hijo de Dios, pero mi Espíritu no testifica eso, mi testimonio es falso, no es creíble. Tiene que haber testimonio del Espíritu de Dios y tiene que haber testimonio de mi propio Espíritu. Y esa es la certeza nuestra de que somos hijos de Dios. Cuando usted pueda ver de que el Espíritu de Dios realmente está en usted, porque usted recibe el testimonio, por la forma como el Espíritu te guía, te dirige, te ministra, y cómo también tu Espíritu responde a esa guianza de Dios. Y entonces tú tienes el testimonio completo. Amén. Pero no nos equivoquemos, porque hay mucha gente que dice, es que el Espíritu de Dios está en mí. Pero ¿dónde está tu Espíritu? Amén. Así que por eso es que esto no es de juzgar a nadie más. Cualquiera puede decir, es que yo tengo el Espíritu de Dios. Solo Dios lo sabe si lo tienes o no. Pero si lo tienes, guárdalo para ti mismo y fortalécete en ti mismo. Y busca que tu propio Espíritu te dé testimonio a ti mismo de que realmente eres hijo de Dios. Porque si estás poniendo la mente en las cosas de la carne, tienes un problema. Porque entonces tu propio Espíritu no da testimonio. Porque tu mente está ¿qué? En otra cosa. Tu inclinación está hacia otra cosa. Luego dice, el 17, vamos a terminar allí. Y si hijos también herederos, por una parte herederos de Dios, y por la otra coherederos con el Mesías. ¿Por qué somos coherederos con el Mesías? Porque el Mesías también es hijo de Dios y él también heredó las cosas de Dios. Amén. Y luego dice, y por la otra coherederos con el Mesías, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Tener el Espíritu del Mesías no es solamente tener el pensamiento de Él, la inclinación a Él, la disposición a Él a servir a Dios y a adorar a Dios, sino también pasar por todas las luchas que Él pasó, por el rechazo, por el vituperio, por la crítica de aquellos que lo señalaban, que lo acusaban, de aquellos que lo despreciaban o lo menospreciaban. El creyente también a través de su fe va experimentando lo que experimentó el Señor. Y así como vivimos en Él, y así como padecemos en Él y sufrimos en Él, también seremos glorificados con Él. Amén. Y todo eso es parte del testimonio. Si una persona, un verdadero creyente, va a sentir el rechazo, va a sentir el menosprecio. Amén. Porque tristemente no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Lo vas a vivir. Si tú no tienes luchas y si el mundo te ama y las tinieblas te aman, hay un problema. Algo no está bien. Amén. Porque la luz y las tinieblas no compaginan.
porque la carne y el espíritu no compaginan. Y no falta quien critica que el mensaje, que eso, allá cada quien. Recuerden, no estamos para qué juzgar a nadie. Cada quien preocúpese por su propio testimonio y el testimonio de Dios. Amén. Y al final, entonces, que sea el Señor bendiciéndonos y galardonándonos conforme a su promesa en Yeshua de Nazaret. Amén. Vamos a dejar allí, mis hermanos, y que el Señor nos ayude. Amén.